Tenemos en la línea al director asociado y fundador de la empresa Parametría, Francisco Abundis. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto. Gracias, pues se ha llamado mucho la atención la realización de esta encuesta. Hablando sobre, el presupuesto que se va a emplear para realizar dicha encuesta, ¿no le saldría muy caro? Mira, no sé si un ejercicio previo como el que se hizo para la consulta del corredor Chapultepec pueda ser referente, pero si lo pusiéramos a hacer, el costo del proyecto se gastó 7.4 millones. Ajá. Y eran 75 casillas, es decir, 100,000 pesos por cada una de los centros de votación. Uh-huh. Aquí se está diciendo que va a haber 538 municipios, sí, y entiendo que en algunos de ellos podría haber más de una casilla. Entonces, si le aplicamos estos números, estaremos hablando pues un ejercicio entre 50 y 100 millones de pesos. Es una extrapolación que no necesariamente tiene que aplicar, pero te lo doy como referente. Uh-huh. Ahora bien, creo que la consulta como tal tiene un valor en la democracia de legitimidad, o es una forma de legitimar decisiones. En general, todos los mecanismos de democracia directa o participativa, como referéndums, plebiscitos o en este caso una consulta popular, suelen ser complementos de la de lo que es nuestra democracia representativa. Nosotros votamos cada 3 o 6 años por legisladores o por el presidente o por gobernadores, es decir, por ejecutivos y por legislativos, y en principio ellos son responsables de nuestra política pública y de la mayor parte de las decisiones de un gobierno en turno. Casi siempre estos mecanismos de democracia directa son complementarios. Yo creo que el ejercicio es valioso, creo que el esfuerzo es valioso, pero también hay que estar consciente de las carencias. Una que creo que puede ser la más delicada es la tasa de participación. Si me refiero nuevamente al ejercicio del corredor Chapultepec, ahí votó menos del 5% de los del padrón de los que podrán haber votado. Aquí entiendo que un número con el que se esté estimando de posible participación podría ser 1 millón. Si consideras que tenemos una lista nominal de casi 90 millones, estaríamos hablando de un poco más de un punto porcentual. Ciertamente esto cuestionaría mucho el ejercicio, pero si, como ha dicho Jesús Ramírez, el vocero del gobierno electo, si están pensando hacer además una encuesta, pues podrían, creo que, darle mayor representatividad y no dependería solamente de la gente que salga a votar en la consulta. Así. Entiendo que entre ambos ejercicios va a haber un ponderador, es decir, no ha dicho cuál, pero no necesariamente van a valer lo mismo. Podrían valer 0.5 y 0.5, o podría ser 0.7 y 0.3. Eso yo creo que es algo interesante que también tenemos que observar, y yo espero que para el 28, ya no es el 28, entre el 25 y el 28 de octubre nos enteremos de cuánta gente participó, cuáles fueron los resultados de cada ejercicio y a cuál se le estaría dando más peso. Ahora, sí llama mucho la atención, como ya lo mencionas, Francisco, sobre los resultados de este ejercicio, de esta encuesta, porque si dices que aproximadamente cerca del 1% del padrón nacional va a participar en esta encuesta, se van a establecer mesas en las diferentes plazas, en las capitales estatales, más aparte en otras ciudades que son consideradas como importantes en la República Mexicana. Aquí también, el mercado, el estrato social que va a asistir a votar, ¿será el que realmente da un uso a un aeropuerto o no? Mira, ese sesgo es inevitable porque ya de entrada te diría que por mejor distribuidas que estén esas sillas o la selección que se haga de estos 538 municipios,
Creo que lo que suele pasar es que se establecen en puntos de afluencia lugares a los que se puede acceder fácil, y estos por definición son urbanos. Entonces ya de entrada habría un sesgo en esto, simplemente por un tema de alcance. Para comparar con una elección presidencial como la que tuvimos el 1 de julio, se instalaron más de 140,000 casillas. Entonces, para que tengas una participación como la que tuvimos el 1 de julio pasado, ¿no?, de 63%, pues necesitas digamos ese tamaño de elección. Yo sí creo que la participación va a ser un tema, el sesgo urbano va a ser otro tema. Y por ponerte un ejemplo de cuánto puede diferir el resultado de una encuesta al de una consulta, creo que aquí nos sirve el ejemplo de Colombia. Recordarás que hace algún tiempo hicieron un referéndum sobre si era mejor negociar con la guerrilla o, digamos, otorgar el perdón, o procesarlos primero y luego ver cómo se les integraba. Si tú veías las mediciones, la mayor parte de la población decía que se les diera el perdón y que se integraran a la sociedad. Se llevó a cabo la consulta y ganó el no, ganó la otra posición, porque los más motivados para salir a votar eran aquellos que no querían conceder el perdón antes de, digamos, ser juzgados o ser procesados. Me parece un ejemplo de algo que podría pasar aquí. Pero bueno, esto otra vez se puede resolver simplemente si se le da una ponderación distinta a cada ejercicio. En términos de representatividad, creo que, digo, no porque sea parte de esa industria o de ese gremio, el de la opinión pública o el de las encuestas, en términos de representatividad, una encuesta sería más representativa. Sí. La consulta siempre tiene sesgos, uno que tú pusiste ahora como ejemplo, de quién sale a votar. Ese siempre estará, como también pasa en las elecciones, pero con una participación tan pequeña, con tan pocos municipios, yo creo que esto va a ser inevitable. Va a ser un votante con una característica o con características demográficas que no corresponden al promedio de la población o del votante del país. Pues va a ser interesante, Francisco, sin lugar a dudas, el resultado de esta encuesta. Y como lo mencionas, pues un ejercicio que va justamente a demostrar qué tantas personas pueden asistir a esta encuesta, sobre todo con este tema sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, está Texcoco, los vecinos en Texcoco, pues claro, lo acabamos de presentar hace unos momentos, están inconformes, pero vaya, el contrapeso de mover toda esta estructura, toda esta construcción, toda la inversión que ya se hizo y los empleos, tanto directos como indirectos, moverlos a Santa Lucía también. Sí, creo que esa es una de las consideraciones que cuando la incorporas a una pregunta te puede cambiar mucho el resultado. Yo te diría que, de hecho, un ejercicio que publicamos en Milenio Diario, preguntamos primero si la gente estaba de acuerdo o no con la construcción del aeropuerto. Hoy, como estaban las cosas, ganaba el sí en 50% contra el 39% que no. Pero ya que ponían las dos opciones, el de Santa Lucía o el de Texcoco, intentando explicar las ventajas de uno o de otro, o las condiciones de uno o de otro, cambiaba la respuesta y entonces ganaba Santa Lucía. Yeah. Creo que dependiendo de cómo se frasea la pregunta, si la metes, esto en opinión pública se llama encuadre, framing, es el término. Si la pones en un framing de ahorro, vas a tener un resultado. Si la tienes en un framing de modernización, vas a tener otro. Es decir, cada palabra o la información que se dé o que se incorpora a la pregunta es fundamental para el resultado o para la respuesta. Pues va a estar interesante la forma de presentación de esas preguntas. Fíjate, muy buen punto, Francisco. Depende de la presentación del pastel, es el que se acaba primero, por así decirlo. Exactamente. Francisco. Y yo creo que esto, hay que estar conscientes también de los límites de este método, ¿no? Pues bien, vamos a ver los resultados tanto de la participación ciudadana como también del segmento que va a representar la mayoría de participación en estas encuestas,
que ya se van a realizar pues ya la próxima semana. Gracias, Francisco Agúndez, director asociado de Parametría y también colaborador de Milenio. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo, Claudio. Muchas gracias. Gracias, saludos.